Queremos informarles que se encuentra en estado de emergencia. Quiero mostrarles el aviso que han hecho precisamente, que han colocado en puertas del hospital. El ingreso es sumamente estricto y solamente pueden ingresar haciendo el uso, lógicamente, de lo que es el barbijo. Es muy complicada la situación que se vive en el Hospital Obrero. Están haciendo muy fuertes los controles para los familiares que quieran entrar e ingresar al hospital para visitar a sus parientes. Jimena, un paciente que está con este virus todavía no identificado se encuentra internado en este hospital. El otro médico también, que hacía referencia al presidente del Colegio Médico de La Paz, el doctor Larrea, precisamente hace referencia que estaría también internado en la Caja Petrolera. Este es el panorama, Jimena, a esta hora. El estado de los médicos, por lo menos aquí en el Hospital Obrero, es muy delicado, tenemos entendido, Jimena. Sin embargo, por supuesto, esperando de que se pueda recibir buenas noticias con relación a este virus que todavía no se ha identificado. Vamos a estar actualizando la información. Por la tarde, la ministra de Salud brindaba una conferencia de prensa en donde hacía referencia a que este virus que habría ingresado a Bolivia todavía no ha sido identificado. Vamos a estar actualizando la información. Jimena, este es el panorama desde el Hospital Obrero. Muchísimas gracias, Alessandra. También desde la unidad móvil con usted, compañera, vamos a estar reflejando la situación en los otros hospitales. Así que usted nos da la señal, compañera, y volvemos inmediatamente desde la unidad móvil. ¿Le parece, Ale? Perfecto, Jimena, hasta un próximo contacto. Muchísimas gracias, Alessandra Paz, desde la unidad móvil. Estamos con el doctor Eddie Martínez, especialista en enfermedades parasitarias tropicales transmitidas por vectores. Es docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés en enfermedades tropicales transmitidas por vectores. El 2009 fue responsable de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud cuando se suscitó la mayor epidemia de dengue en el país. Doctor Martínez, muchas gracias por acompañarnos en un momento tan delicado, tan triste, después de lo que acabamos de escuchar de la señora también, de una estudiante de la Facultad de Medicina de la UMSA. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que toda la universidad está muy triste por lo que ha acontecido con la muchacha, porque era muy joven, con mucho futuro, y además preocupados porque tenemos colegas enfermos. Entonces, creo que es fundamental poder, en la medida de lo posible, contribuir de alguna forma a que esto no sea peor de lo que es ahora. El Hospital Obrero cerrado, se han activado los mecanismos y los protocolos, pero ¿en qué momento uno tiene que activar estos mecanismos y protocolos de seguridad? ¿Qué pasa cuando hay un caso como el que empieza de la estudiante de Jimena Cuellar? Cuando ella la siguen haciendo trabajar, a pesar de que ella estaba tan delicada, ¿no? Sí, bueno, primero que es importante tener en cuenta de todo apuntaba de un principio a una enfermedad infecciosa. Además, ya viene otra situación, el hecho de que aparentemente la infección habría sido adquirida en una zona rural, no específicamente en Caranavi, sino fuera de Caranavi. Y entonces, el siguiente caso viene a ser del médico que atendió a la paciente en algún momento para una endoscopía. Entonces ya viene a ser un caso más problemático todavía. ¿Por qué? Porque probablemente una de las opciones es adquirir una enfermedad infecciosa en las zonas tropicales de La Paz o de cualquier parte. Puede ser de diversas formas. Una de las opciones son insectos. Otra de las opciones, por ejemplo, el haber tenido contacto con ciertos animales como roedores o con sus deyecciones o con el polvo que ha estado en contacto con las deyecciones u orina de estos animales, y entonces pudiese haberse infectado la estudiante. Bueno, la casi médico, ¿no? Y lo complejo es cuando después de aquello, aparentemente ya empezamos a hablar de transmisión interhumana, es decir, del contacto que tuvieron los médicos con esta persona, que falleció lamentablemente. Y entonces eso empieza a preocupar mucho. Y es un momento en el que directamente ya hay que empezar a tomar medidas de precaución. ¿Por qué? Primero, que se sabe que hasta el momento no se conoce cuál sería el agente que está provocando el problema.
una de las grandes situaciones, y eso obliga a una vigilancia intensiva. La segunda situación es el hecho de que al desconocerse la gente tampoco se sabe cómo se transmite. El que ha existido transmisión interhumana nos está hablando de la posibilidad de que la transmisión pudiese ser por el contacto, ¿sí? Directo, y puede ser por vía aérea, a través de las gotas de Flügger, o puede ser por el contacto con ciertas secreciones o fluidos. Estas son las dos posibilidades más importantes, y aparentemente algo así está ocurriendo. Precisamente cuando leemos y como información oficial se acordó conformar una comisión técnica de coordinación entre el Ministerio de Salud, el CEDES La Paz, la Sociedad Boliviana de Infectología, para hacer un seguimiento cada 24 horas y de las medidas que se están tomando para hacer un seguimiento, ¿no?, de los posibles contactos que hayan tenido los médicos, porque tengo entendido que hay medidas clínicas, hay un tratamiento de la enfermedad. ¿Esto cómo se activa? Bien, primero, si no se sabe la enfermedad, no se sabe cuál es el tratamiento. Claro. Y es probable que no exista, a pesar de inclusive identificarse en su momento a la gente, que no exista un tratamiento. Lo más probable es que sea un virus. Y es probable que no exista un medicamento directamente contra ese virus, como sucede con muchas enfermedades virales. Además de eso, es importante de que el hecho de que no haya tratamiento no significa que, lamentablemente, una vez que se infectó a alguien vaya a morir. Entonces me apena que en muchas publicaciones que salen se diga médico infectado por una enfermedad que no tiene cura. ¿Por qué? Puede ser que no haya un medicamento contra el virus, si es un virus el involucrado, pienso que sí, pero ojo, el mismo organismo puede defenderse y la cura se da por las propias defensas del organismo. Entonces no seamos fatalistas, hay que ser optimistas, y obviamente lo que todos queremos es que los dos colegas salgan de esto, y obviamente que cualquier otra persona que no sea tal vez hay más casos y no lo sabemos, pero definitivamente lo único que podemos decir que es fidedigno es que hay 2 personas que tuvieron contacto con la persona que falleció. ¿Qué pasa con la familia? Usted estuvo acá unos minutos antes de la entrevista. La madre, el primo, que estuvieron todo el tiempo. La madre comió de la misma cuchara que su hijita, la trasladaron en una ambulancia por tierra. Estuvieron de manera permanente con ella, sin barbijo, sin guantes, sin nada de protección. Cuando se habla de contactos, hay diferentes tipos de contacto. Hay contactos donde hay bajo riesgo, y de pronto es cuando, yo que sé, en este ambiente pudiésemos estar algunas personas, hay más riesgo entre nosotros que estamos más cerca respecto a los camarógrafos. Entonces es un menor riesgo. Y obviamente todo depende del tipo de transmisión. Entonces, por ejemplo, si la transmisión fuese a través de fluidos, el hecho de que comparta una cuchara es un alto riesgo. Entonces definitivamente es un grupo que hay que controlar, es decir, todos aquellos que han tenido contacto estrecho. Y ahí no solamente es el personal de salud, también está la familia y eventualmente me imagino que otras personas. Entonces es un grupo, y aquí lo que hay que hacer, de hecho los protocolos manejan así la situación, es que hay que hacer primero una identificación de los contactos y un seguimiento de los contactos. El tema de... Por ejemplo, el hecho de que a la jovencita o a los médicos no los tienen que tener aislados como lo tienen a los médicos que están en espacios de estricto seguimiento, terapia intensiva, un médico está en el Hospital Obrero, otro en la Caja Petrolera. De hecho, cuando se sabe que estamos frente a un agente, a un microorganismo que desconocemos y que no sabemos exactamente cómo se transmite, la norma establece que tenga que mantenerse el aislamiento de ellos. ¿No? Y obviamente del contacto que puedan tener las personas que atiendan, porque no se puede desatender a los que necesitan ayuda. Esa es una situación. La otra situación es del primer caso. El primer caso yo leí porque yo estaba fuera del Departamento de La Paz, estaba en la selva trabajando justamente sobre virus y otras enfermedades en animales silvestres, y entonces no me enteré de las cosas, sino que muy eventualmente, cuando podía tener contacto a través de WhatsApp. Entonces ahí se habló de dengue, y de que una persona que está poco tiempo en zona tropical tenga dengue, y se decía dengue hemorrágico, que es una forma grave de dengue. Dengue hemorrágico no es el término adecuado, pero se mencionó aquello, entonces yo ya dudé.
y lo manifesté con mi equipo de trabajo. Estuvimos trabajando con gente de la Universidad de Illinois ahora, y lo manifesté porque gente que está tan poco tiempo en zona rural y que tenga una forma grave, nos estaría hablando de que se hubiese infectado con 2 tipos diferentes del virus del dengue en corto tiempo. O la otra posibilidad es de que antes, en el pasado, se haya infectado con algún otro serotipo de dengue. Y justo ahora, bueno, pero eso ya llaman, por las posibilidades, esto era como para dudar. Y luego se descartó que haya sido eso. La posibilidad de una fiebre tifoidea, pues tampoco encajaba dentro de los datos que se planteaban. Entonces, lo complicado es de que definitivamente, y esto es absolutamente para todos, no solamente para el personal médico, cuando se tiene a alguien que está con algunas manifestaciones clínicas que más o menos pueden ser importantes, pues es recomendable. Y además la norma exige que tienen que ser dados de baja, aunque sea temporalmente. No pueden estar en actividades normales, ¿no? Ahora, no conocemos la realidad del caso, de pronto era una cuestión muy leve, pero muchas enfermedades que están dentro del grupo de las fiebres hemorrágicas virales empiezan de manera insidiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que se presentan paulatinamente y se presentan con manifestaciones clínicas leves. Hay algunas que son fulminantes y se presentan muy de repente, el caso de, por ejemplo, la fiebre amarilla, pero la mayoría de los casos de fiebre amarilla son asintomáticos. Entonces estamos frente a una gama de muchas cosas. De hecho, tampoco esto corresponde a fiebre amarilla. Entonces, a pesar de haberse manifestado progresivamente, pues en algún momento esto debiera haber sido atendido. No tengo los datos, o sea, yo especularía si diría que se obró mal o bien respecto al manejo de la paciente. ¿Se están cumpliendo los protocolos? La norma internacional, ¿cómo se especifica? Por ejemplo, que los médicos en este momento estén con medidas de bioseguridad nivel 4 para el personal que atiende a los 2 médicos, por ejemplo. No lo sé, porque definitivamente yo no he visto a ninguno de los pacientes, no tengo la información precisa de los lugares, es lo que puedo obtener en base a 2 fuentes. A las fuentes que están circulando a través de la prensa, y la otra fuente son las comunicaciones personales. Me han llamado algunos colegas, me han llamado gente que está vinculada con los casos, y en algún momento me han consultado algún aspecto a propósito de aquello. Al ser un agente desconocido y desconocerse la posibilidad de transmisión, y la posibilidad de transmisión está relacionada puede ser aérea o puede ser el contacto con fluidos, eso exige necesariamente un nivel de protección 4. ¿Qué implica eso? Que las personas que van a atender directamente y van a tener un contacto directo con los pacientes tienen que utilizar el equipo de protección personal, tienen que utilizar la máscara N95 y tienen que utilizar doble guante. El doble guante, pues pueden utilizar un guante normal de los quirúrgicos y preferentemente un guante de nitrilo como segundo guante. Entonces, y estos además son de uso único. Y además hay una norma para colocarse este equipo de protección personal y también para retirarlo. O sea, antes de retirarlo también hay que hacer un protocolo para evitar que se disemine la infección. Y además estos son de uso único. Claro. Doctor, el hecho de que no se hayan contactado con la familia, por ejemplo, ellos estuvieron ahí, ya pasaron los 20 días de lo que se dio el hecho, pero ameritaba hacerles análisis, revisarlos, estar con ellos. Amerita hacer un seguimiento. O sea, la norma exige que los contactos tienen que haber tenido seguimiento. Ojo, hasta el momento todavía. Entonces no sé si se hizo aquello. Porque la información que les digo, o sea, que se conoce y que es oficial, o que no es oficial, pero es un poco más creíble, es aquella que uno cree. Porque existe información que no es oficial. De hecho, alguien ya mencionó que había fallecido uno de los médicos, que es lamentable que ocurra esto. Hay especulaciones de que sería una combinación de la peste negra con el dengue 2 y que se habrían infectado muchas otras personas, diplomáticos y demás. Después de una reunión el 18, el 19 ya habrían enfermos, etcétera, periodos de incubación. Bueno, es decir, pero esa es información en redes sociales. Todas esas informaciones, no es seria, por eso, digamos, esa es aquella que está. No es la otra, de pronto, la única oficial es aquella que pueden vertir las autoridades. Así es. En este caso, el Ministerio de Salud
y el Servicio Departamental de Salud, que es el lugar donde prácticamente está ocurriendo el problema. Entonces, en base a esa información, no existe, por lo menos yo no tengo los argumentos suficientes como para decir esto se hizo bien o mal, pero lo que sí puedo decir es que fue adecuada la comunicación del Ministerio de Salud para plantear de que se tengan que tener los cuidados correspondientes. Eso es importante. Y tienen que ser claros, es decir, no se sabe el agente etiológico, es decir, ¿qué es el agente etiológico? Es el microorganismo que estaría causando el problema, eso también es claro. Y obviamente, ni podemos minimizar el problema, ni podemos crear pánico. Otra de las situaciones importantes es que tiene que haber una comunicación con cierta periodicidad de parte de las autoridades para que definitivamente se esté manejando de manera adecuada la información y definitivamente, además, cualquier otra información referente a los resultados sea de conocimiento. Ahora, se dice que no hay una epidemia. Hay 3 casos que están relacionados. En el momento en que hay casos relacionados, basta que hayan 2 casos que tienen relación y que tienen manifestaciones clínicas compatibles, estamos hablando de un brote. Todas las epidemias empiezan con un brote, entonces estamos en un momento de un brote, pero ojo, hay que ver qué está pasando, por ejemplo, en la región de Caranavi, porque llama la atención de que ese lugar, ojo, no estoy hablando del pueblo de Caranavi, sino estoy hablando de la región de Caranavi, es el lugar donde ha habido más mortalidad. Respecto, y se ha mencionado que es mortalidad por dengue. Sin embargo, la gran mayoría de casos en Bolivia han ocurrido en Bermejo. ¿Sí? Y en Bermejo hay un muerto. Aquí en el departamento de La Paz hay 8. Entonces, ¿qué está pasando? Esta información es importante de conocerla y ojalá podamos tener, o sea, las personas que de alguna manera creemos que podemos colaborar, podamos tener información de la parte clínica, porque a partir de la parte clínica podemos colaborar tal vez en entender el problema, y hay 2 opciones. Se ha mencionado un virus que hubiese ingresado a Bolivia. Ojo, esto ya es especular, porque puede ser un virus que estaba presente en Bolivia pero que no afectó a humanos. Entonces ahí están las enfermedades emergentes. Puede ser un virus que haya ingresado también. ¿Cómo ingresó? Pues hay que saberlo, pero primero hay que identificar cuál es el agente, ¿no? Yo estoy pensando en un agente que no es nuevo en el mundo, no es nuevo en América, sin embargo es nuevo en Bolivia. Por lo menos es nuevo ocasionando enfermedad en el humano. Eso no significa que pudiese estar en animales. De hecho, nosotros estamos haciendo estudios muy serios, por cierto, buscando agentes patógenos, es decir, agentes infecciosos que pueden en su momento estar en animales y provocar enfermedades en humanos. Estamos en eso y de hecho hemos brindado una conferencia el día jueves en la Facultad de Medicina, donde justo nosotros ya alertamos sobre este problema. Muchas gracias, doctor Eddie Martínez, por acompañarnos a este tema, y como usted lo dice, la información oficial es la que queremos llevarle a todos ustedes. Obviamente la información académica a través de la Universidad Mayor de San Andrés con la Facultad de Medicina, el doctor Eddie Martínez, que además es docente investigador en enfermedades tropicales transmitidas por vectores y ha sido responsable de la unidad de epidemiología el 2009 del Ministerio de Salud cuando se suscitó la mayor epidemia de dengue en Bolivia. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor, y obviamente lo vamos a estar convocando porque este es un tema al que hay que hacer seguimiento para llevar la información oficial, información académica a la gente para evitar la especulación, que en estos momentos es lo que menos se aconseja. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Y a propósito de información oficial, enseguida la autoridad del CEDES para hablarnos. Se hablan de otros 3 casos sospechosos de infección viral adicionales a los 2 médicos que están internados. ¿Es real? No. ¿De quiénes se trata? Aparentemente son mujeres. Por favor, enseguida la información oficial con el director del CEDES. Aguárdenos unos minutos. Nuestra unidad móvil está también desde los hospitales de La Paz. Aguárdenos.